Muchas personas recordarán esta década como una década perdida, malograda, desperdiciada. Tal vez desde el discurso que baja desde Balcarce 50, la gente feliz, la gente es dichosa. Tal vez esa felicidad sea la felicidad de la resignación, del sí a mito, no a mito, del aplaudidor y de las migajas que el Estado se digna en darle a muchas personas. Yo creo que esta década, en mi humilde opinión, será recordada como una década en donde muchos perdieron ambiciones, sueños, esperanzas. La violencia muchas veces no es ejercida por aquel que porta un arma, como por ejemplo Willy Moreno, cuando recibía a la gente en su despacho. La violencia muchas veces no es ejercida de un peatón hacia el conductor o del conductor al peatón, sino es muchas veces ejercida por un tuit, por un mail, por denigrar a la otra persona, por buscarle siempre sus defectos y nunca sus virtudes. En este programa intentaremos estar a la altura de las circunstancias, de nuestros invitados y ver cara a cara a la górgona sin convertirnos en piedra. Esto se llama Bipolar y comienza de esta manera. Overhead, flushed out like Frankenstein. One more for the living dead. That's not me this time. Bienvenidos, ya estamos en el programa. Nuestras vías de contacto, nos pueden contactar, estamos online, nos pueden ver por YouTube, si se pierden este programa, si alguien les dice que subimos y no nos vieron, en nuestro canal Bipolar TV. También nos pueden contactar por Facebook, ponen Bipolar TV y ahí aparecemos. Twitter no tenemos. Aún no tenemos. La próxima semana tal vez tengamos una cuenta como la presidenta. Muy importante ponerla, porque si ponen la S se enoja. Y vamos a poder estar todos online, comunicados con la tecnocracia tan de moda hoy en día. Vamos a presentar a nuestro columnista, quien espero que nos acompañe a través de todos los programas. Él es abogado, él fue precandidato a diputado por el partido FE, el partido del Momo Venegas, y aparte es mi amigo. Le doy la bienvenida al señor Gustavo Díaz Nóblega. Ante todo, muchísimas gracias por estar. Queremos, saber cuál es tu opinión sobre la violencia, que hablé un poquito en la introducción, ¿no? Bueno, el problema de la violencia o el problema que se está generando actualmente es que de una estructura o de un sistema en el cual las personas sabían que debían trabajar, debían hacer algo para obtener riqueza, hemos congelado esa estructura de trabajo y la potencialidad que ponían las personas en generar una industria, generar una actividad, generar algo que provocara riqueza, o esa misma potencialidad colocada en la actividad política, se ha ido transformando lentamente en una tranquilidad y en una desazón respecto tanto de la actividad económica como de la actividad política. Hoy en día nos encontramos frente a una situación que es terrible, y es que las personas que ejercen el poder intentan permanentemente construir más poder. Y en esa idea de construir poder se olvidan que tienen que administrar el poder. Parecería ridículo que el trabajo que se tuvo que haber hecho o que tuvieron que haber hecho para la construcción del poder, de la militancia, de el congregar gente, lo estén haciendo cuando tienen el poder. Como por ejemplo generar la cámpora, Colina, todos los movimientos sociales, todo ese tipo de actividad. Y se olvidaron de administrarlo. Y en ese olvido de administrarlo, se olvidaron de desarrollar políticas tendientes a solucionar algunos problemas o tendientes a orientar la actividad para que la gente solucione esos problemas. Entonces, por ejemplo, no tenemos política de energía, no tenemos política de alianzas, no tenemos política internacional, no tenemos un montón no tenemos política de desarrollo. Y esto nos genera un problema importantísimo, y es que tenemos un montón de títulos que han quedado vacíos. La perspectiva de todos aquellos que queremos hacer algo de política es que esos títulos no queden vacíos y que los podamos llenar de contenidos para ir generando una idea de política, y que cuando alguien llegue al poder sepa por lo menos qué hacer.
Entonces, nuestra expectativa es ir desarrollando a través de los invitados, a través de estas columnas, alguna idea que nos permita generar un espacio de poder con alternativas concretas y posibles. Excelente. Gustavo, vamos a contar con tu presencia en otros programas, me imagino. Es probable que sí. Si no vienen los de la cámpora y nos invaden el estudio. No, vamos a seguir trabajando juntos. Bueno. Señoras y señores, vamos a ir al tema del día. Tenemos un invitado, ya lo vamos a presentar. Vamos a hablar un poco de la década de los 90. Esa década estigmatizada, maldita. Es como que si es la década ganada, esa es la década perdida. Es como una especie de maniqueísmo, ¿no? Que ya nos tienen acostumbrados. En mi opinión, la década de los 90, realmente era adolescente, no me acuerdo mucho, no me lo tomaba muy en serio. Y no puedo opinar certeramente, por eso tenemos un invitado que nos va a comentar. Es el señor Eduardo Acosta, que ya está con nosotros. Él fue secretario de camioneros de Córdoba y es un soldado peronista como así debe ser. Paso a presentarlo. Horacio, ¿cómo te va? ¿Bien? Decime, ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿qué querés hablar de la época de los 90? Quiero hablar de los 90 en comparación al 2010 o al 2003 desde acá. Ya, creo que la década del 90 fue todo un proyecto político con un solo fin, iniciado en el año 55, cuando voltean al general Perón, y directamente tratando de disciplinar al pueblo argentino, especialmente disciplinar el peronismo. Eso se consigue con la llegada del compañero Carlos Menem al poder, con sus privatizaciones, con el hecho fundamental de dejar sin trabajo a la cabeza de lo que era la estructura familiar, que era el padre de la familia, obliga a la mujer a salir a buscar el sustento, y eso deja a la familia total y absolutamente en un poder de indefección. El hombre, al no poder cumplir con su rol específico en la familia, llega a su degradación, llegan a que sus hijos no lo respeten, y bueno, y ese es el resultado que tenemos de lo que pasó. Todos recordamos tristemente, al menos algunos, a don Bernardo Neustadt buscando la palabra soberanía en un teléfono, en un avión de aerolíneas, y todos fueron culpables, porque el gran problema que tenemos es que hoy no hay nadie que pueda, de los que son nuestros dirigentes, fueron parte de ese proyecto. ¿Cristina Fernández también fue parte? Pero no hay ninguna duda, no solamente Cristina, sino Néstor, el cual fue mi amigo, el cual yo trabajé en el año 2003 para su llegada a la presidencia, porque yo no quería, fundamentalmente, volver a esa década del menemismo. ¿Y usted lo defraudó el cristinismo? No. Yo no soy, a mí no me ha defraudado nadie. Yo soy peronista. No los vamos a defraudar, como decía Lo vamos a defraudar, acompáñenme. el caudillo. Fueron todos cosas que sabemos en la realidad que no resultó algo bueno para el país. Llegamos a un 50 y tanto % de desocupación. Eso no es peronismo. O sea, al menos no es el peronismo que me enseñaron a mí. ¿Y usted qué cree que le hizo cambiar al doctor Menem cuando hablaba del salariazo, que hablaba de mucha doctrina peronista, después pasarse al neoliberalismo más tacherista, digamos? Yo creo que todos cuando llegamos a algún lugar de poder, en un sindicato, en un ministerio, llegamos con un montón de ideas, con un montón de proyectos. El problema es cuando vos te sentás, la realidad demuestra que no es así, que vos tenés que negociar. El tema es cómo lo negocies. Algunos lo negociaron bien y otros lo negociaron mal. Nosotros nos destruyeron la Argentina. Y hay otro problema que es muy grave, que incluso yo se lo planteé en su momento
a mi gran amigo el doctor Duhalde, es que la Argentina pasó del infierno menemista al infierno dualdista. Muy poco tiempo. De hoy a mañana. Pero en ese periodo hubieron 2 años de gobierno de un señor al cual hoy nadie se acuerda, que no existe para los medios, no existe para nada, que se llamó Fernando de la Rúa. Y debemos acordarnos del megacanje, del blindaje, de la segunda versión de mi paisano de San Francisco, el doctor Don Felipe, que ahora viene y nos da consejo. Yo creo que hicieron llamar al padre de la criatura para que, bueno, arregla esto, Domingo. Sí, quizás fue el proyecto. Yo creo que ahí el que se equivoca, y muy gravemente, fue Chacho Álvarez. Chacho se equivoca fundamentalmente de país. Yo a Chacho se lo he dicho personalmente. Él se equivocó del país. Él se pensó que estaba en Estados Unidos. Y el planteo de Chacho era correcto. Si había corrupción en el Senado con coimas hacia los senadores, el presidente se tenía que ir. Pero eso pasa en Estados Unidos, no en la República Argentina. ¿Acuerdas el caso de Lisandro de la Torre? Bueno, eran otros valores. Hoy no creo que nadie se suicide. No, Por van a mucho contar menos. Se quedan contando la plata en las islas. Bueno, según dice un personaje de la televisión, la plata no se cuenta, se pesa. Se pesa. Así Los dice tiempos él, no cambian. sé, yo no. Él pesa también, digamos, hay que ver. Sí, eso debe Todos ser su pesamos, propio peso, es ¿no? lo que usted dice, cuando uno llega al escritorio... La historia cambia totalmente. Desde afuera todo es muy fácil. Yo hoy veo desde la oposición con mucho dolor, porque el problema es que este proyecto de gobierno, que le puede gustar a muchos, tiene una fecha de vencimiento que es el 2015. Y el 2015, ¿qué va a haber? Porque yo no veo a alguien que tenga un proyecto. Massa. ¿No? ¿Cuál es el proyecto de Massa? Tigre. Me figuren 3 señoritas que vienen del PRO, el niño Felipe, que no sabemos a Felipe quién va a Hermoso. terminar apoyando, Justosi, que viene del kirchnerismo. Yo creo que es una melange demasiado grande. Pero tan fuerte es el poder de Cristina que tienen que juntarse. Es como Menem, que se tuvo que juntar Chacho Álvarez con De la Rúa, algo imposible. Bueno, el problema es que es grave si eso pasa. Porque si tienen que hacer una alianza 2 para derrotar a Cristina, debemos preocuparnos seriamente. O por lo menos sacar la plata de los bancos. No es mi tema. El económico realmente no es mi tema. Yo creo que no hay una oposición, no hay nadie. Yo veo que hablan de que el kirchnerismo ha perdido el 50% de sus votos, cosa que es una gran realidad. Pero todos los oficialismos han perdido el 50%. El PRO en la capital sacó el 60%, hoy no llega al 29%. La provincia de Córdoba, el doctor de la Sota, ganó con el 50 y tanto, no llegó al 30%. Entonces, todos los oficialismos han perdido el 50% de su voto. Absolutamente todos. Y ahora, bueno, tenemos el tema de un reacomodamiento. ¿Cómo va a ser ese reacomodamiento? Es Scioli, es Massa, es de la Sota. Hay una cosa que es una realidad, que el próximo presidente del 2015 va a venir del peronismo. ¿Por qué? No hay otra fuerza. No. Bueno, vos ves que el tema del amigo Pino con Lilita y todo, ya ellos mismos han dicho que el mismo día de la elección se rompe. Bueno, el próximo presidente viene del peronismo. Ahora, ¿qué peronismo es el que viene? ¿Cuántos peronismos distingue usted hoy en día? Y el peronismo es muy amplio. El general decía que va de la izquierda a la derecha. Y normalmente él decía, poner guiño a la izquierda y doblamos a la derecha. Así que... Gracias por tu opinión.
es bueno escuchar diferentes voces, para que no digan somos anti-K, no. Somos diversos. No. Somos argentinos, que es la cosa más importante de todas. Y tenemos que hacer lo que en el año 73, cuando volvió General Perón, dijo: para un argentino no debe haber nada mejor que otro argentino. Muchas gracias. Gracias a vos. Vamos a una pausa y ya volvemos. Aquí estamos de vuelta en Bipolar. Vamos a presentar a nuestro invitado. Él fue director de Canal 7, de Radio Belgrano y Radio Municipal. Una vasta trayectoria como conductor, más de 15 programas, y es un peronista de raza. Es el señor Horacio Frega. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Y contento de estar con gente que tiene la iniciativa de entrar en la comunicación sin condicionamientos, ¿no? Y sin condiciones, tal vez. Y sin padrino. Bueno, muchas gracias por estar, realmente. No, gracias a ustedes por invitarme. Horacio, yo te quería hacer una pregunta muy puntual. Yo veo tus programas en Metro, de Opinión Pública, un muy buen programa. Y quería saber cuál era tu punto de vista respecto a la década de los 90 y la década que vivimos ahora. ¿Qué hubiese hecho el general Perón en los 90? ¿Y qué hubiese hecho el general Perón en estos últimos 10 años? En principio te digo que, poniendo mi situación personal, que fui funcionario en la década del 90, yo fui un peronista que trabajé en el gobierno de Menem. Nunca fui menemista. El menemismo son los no peronistas que trabajaron con Menem. Punto 1. Punto 2. Donde yo estuve hice peronismo. Si vos me preguntás si el gobierno hizo peronismo, no sé, yo hice peronismo. ¿Qué es hacer peronismo? Trabajar con la gente y para la gente. Si yo te dijera una grosería política en este momento, te diría que Perón en la década del 90, en la década del 2000, hubiese ido preso por homicidio, porque hubiese matado a varios, por vulnerar su filosofía, su doctrina, su estructura, su pensamiento. Menem tenía razón cuando decía en la década de los 90 que si Perón hubiese estado, ya hablaba de privatizaciones en la década del 70. No es el problema la privatización, porque hoy vos podés hablar por teléfono porque se privatizó Entel. Hoy desde la punta de la montaña salís por teléfono a cualquier lugar. Yo he recorrido el país en la época de Menem, cubriendo periodísticamente, a través de los medios que conducía, todo el quehacer político del presidente, y hacía 400 kilómetros y no encontraba un teléfono público. Hasta ahí está bien. El problema es que no se puede privatizar y dejar al arbitrio del licenciatario lo que va a hacer con lo que recibió del Estado para administrar. Quizás Perón hubiese hecho algunas privatizaciones de las que se hicieron, pero hubiese puesto controles. Las hubiese controlado con ojo de águila. Lo que yo en absoluto pienso que Perón hubiese estado de acuerdo en privatizar YPF, ni Aerolíneas Argentinas, que yo tampoco estuve de acuerdo. Como yo tenía mucha confianza con el presidente, lo discutía. Pero él era el presidente. Por otro lado, en la década del 2000, Perón hubiese pensado hoy, ¿cómo puede ser que me quieran representar y para representarme armen una agrupación con el nombre de alguien que si no fue culpable por acción, lo fue por omisión del intento de asesinarme en Ezeiza? Porque a Perón le salva la vida Solano Lima. Y Cámpora quería aterrizar en Ezeiza. Y hubo una discusión en el vuelo, a mí me lo contó gente a la llegada del general Perón, que viajaba en ese avión, el piloto inclusive, y Perón dijo, no, si Solano Lima, que es el presidente actual porque está pisando tierra argentina, dice Morón, Solanito sabrá por qué lo dice, vamos a Morón. Entonces, cuando uno quiere evaluar, yo tengo un peronómetro que lo compré con la experiencia. Y no soy yo quien para decir quién es peronista y quién no lo es. El peronómetro son las 4 patas fundamentales de la doctrina nacional justicialista. Una, el empresariado nacional, que estaría encarnado en la CGE, pero no en esta CGE virtual que tiene este gobierno. 2, las Fuerzas Armadas Nacionales. Este gobierno despedazó las Fuerzas Armadas.
3, la doctrina social de la Iglesia. El gobierno estuvo 5 años sin recibirlo a Bergoglio y después fue a besarle el anillo. Y el cuarto son las organizaciones obreras, a las cuales despedazó también. No pudo despedazar unilateralmente a los gremialistas, porque tienen un poder propio, pero a la organización sindical la despedazó. Por lo tanto, ese es el peronómetro. Vos aplicale eso a cualquier gobierno para ver si eso no es peronista. No yo, no lo digo yo, lo dice la doctrina nacional justicialista que nació para quedarse. Y que a lo mejor la podría aplicar cualquiera que no hubiese surgido del corazón del justicialismo. Lo que pasa es que hay una genética especial y hay una historia especial del justicialismo que tiene la épica del cristianismo, porque tiene sus catacumbas, sus mártires, sus desaparecidos, sus asesinados, sus proscriptos. Entonces eso te hace fuerte, te hace menos vulnerable. Entonces cuando viene alguien que no pasó por todo eso, claro, ahora quedamos pocos los que pasamos por todo eso, pero viene alguien que no pasó por toda esa épica, cree que el peronismo es gobernar como se antoje, sin respeto a nada. Es todo lo contrario. Perón fue el más democrático de los presidentes argentinos, jamás gobernó sin una elección libre, y lo podía haber hecho, porque tenía todo el poder. Sin embargo, siempre compitió. Entonces, en este momento uno piensa, ¿qué hubiese hecho Perón en el 90 y en el 2000? Volverse a morir. ¿Y vos crees en que hay mucho revanchismo en la gente del gobierno? Yo creo que este gobierno no tiene un plan. Sí, tiene un plan. Vinieron a robar, hermano. El único plan que tienen es hacer caja. Todos los gobiernos hacen caja, cajita, cajón, pero aparte tienen algún proyecto o tienen alguna filosofía. Para robar tranquilo y gobernar un siglo, ¿qué tenés que hacer? Destruir las instituciones. Y la más clara de las instituciones es la familia. Argentina no tiene familia. El peronismo se edificó sobre la familia. La sociedad en el mundo se edificó, las tribus se edificaron sobre las familias. El pater familia era el que gobernaba la tribu, el más anciano, el más sabio, el más preclaro. ¿No crees que hay un poco de infiltración guevarista, digamos, marxista en esas ideas? Sí, lo que pasa es que yo te quiero explicar algo. Guevara, en la época de Perón, era un gorila. Guevara jamás hubiese sido peronista. Aparte, no hizo una revolución en la Argentina porque después de que pasó Perón, ¿qué revolución iba a hacer? Fue a Bolivia a hacer la revolución y habló de la reforma agraria cuando Barrientos ya había repartido todas las tierras entre los indios. Lo querían matar. Llegó tarde. Me vienen a sacar las tierras a nosotros, decían los indígenas. Entonces, un revolucionario no se hace recorriendo América en moto o bajando de Sierra Maestra, asesinando 2.000 cubanos, su grupo, cuando bajó de Sierra Maestra. Se hace con la paz que le hizo Perón. El primer movimiento del peronismo, que fue el 17 de octubre, tuvo su primera víctima, que fue Darwin Pasaponte, en la Puerta de Crítica. Y a partir de ahí, lo único que aportó Perón a la política son mártires, nunca víctimas. Y esa es la realidad del peronismo. Somos nosotros los que ponemos el cuerpo. Ahora, todos los demás dicen, animémonos y vayan. Cada vez que hay que ir y enfrentar a los milicos o enfrentar la falta de democracia o movilizarse para recuperar algo de lo que perdió el pueblo, siempre el peronismo adelante. Con cualquier careta, si le querés decir careta, la gremial, la política, la estudiantil, siempre es el peronismo. ¿Y en el 2015 se van de Plaza de Mayo ellos de vuelta? Yo creo que se van a Marcos Paz. Bueno, mira que un charter. Parece que por la autopista van rápido. Y Granado los va a acompañar. No él, es mi amigo Granado. Está bien. Es tu amigo. Pero yo no lo acuso de nada. Pero Granado lo va a tener que acompañar porque es su territorio, cerca de ahí, de 6. Bueno. Esa va a ser la realidad. Bueno, Horacio, le agradezco. Una pregunta muy importante me he olvidado. ¿Cuál? ¿Cómo ve a Platense este año? Campeón. De lástima, pero campeón. Porque vamos a ganar a costa de lo que sea. Con un mal técnico, con un mal planteo y con el mejor equipo, el mejor plantel futbolístico de primera vez, 900.000 pesos de presupuesto mensual. No lo tienen equipos del Nacional. Y por un poquito más lo tienen algunos de primera A. Ahora, alguien me preguntó el otro día, ¿y si lo funden a Platense? Yo lo quiero en primera A, hermano.
Fundido o no fundido en Aunque primera. tenga que vender la tribuna. Ahí está. Vicente López sin club. No me quiero con morir. Macri adentro. Yo antes decía, no me quiero morir si viene a Platense campeón. Ahora tengo que decir, a esta edad no quiero morirme si viene a Platense en el Nacional B, es una vergüenza. En los 90 estuvo en la Platense, ¿no? Con Espina, me acuerdo. Sí, Platense tuvo 75 años de su historia en la... Bueno, 75 años. Tuvo primero en la A que Boca. Boca tuvo que ascender. Descendió por primera vez en el 55 por un problema político. Cayó Perón y en una tribuna llamada Eva Perón, otra presidente Perón, pero es la contradicción del radicalismo. Era radical, era un club radical y le ponían a Eva Perón a la tribuna para quedar bien. Vinieron los milicos y lo mandaron al descenso. como siempre. Horacio, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, que tengan muchísima suerte con el programa. Muchas gracias. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos la semana próxima en Bipolar. Que estén bien. Chau, chau.